Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura del libro de Zecharia Sitchin, Las guerras de los dioses y los hombres. Las guerras de los dioses y los hombres. Hablábamos la última vez que a pesar de que la península del Sinaí se le entregó a Niñarsak o Sut, media hermana de Enlil y Enki, y ahí se construyó un tiempo de paz, porque ninguno de los dos clanes de Enlil o Enki tenía el control del espacio puerto, que era lo que causaba los conflictos entre ellos. ¿Quién se queda con el control del espacio puerto? Las naves que van y vienen a Nibiru y llevan el oro, tienen el poder. Se la entregaron a ella y que esa mujer seria, honrada, fue como ese puente entre los dos clanes de sus dos medio hermanos. Pero que con el tiempo se rompió esa paz, la ambición pudo más y comenzó entonces ya la pugna para uno de los dos clanes quedarse con el espacio puerto y pasarle por encima a esa región que le fue entregada a ella. Y ahí surgieron lo que Zecharia Sitchin nombra como las guerras de las pirámides. Dice así: en el año 363, Su Majestad, el dios Ra, o Marduk en Egipto, el santo, el halcón del horizonte, hace referencia a que tenía una nave y podía elevarse e irse lejos, perderse en el horizonte, el halcón, porque vuela como la nave vuela, como esa ave, el halcón. Entonces los nombres, los apellidos tienen referencia a la actividad que realizaba ese Ra o Marduk, el santo, el halcón del horizonte, el inmortal, que vive para siempre. Esa es la creencia errónea que tenían los terrestres, ¿no? De que los dioses no morían, porque simplemente era un ciclo de vida más largo que el de los terrestres. Ellos viven miles de años y nosotros no, apenas 100 o 200, 300, 400. Por eso se le decía a los inmortales. Esa es la idea equívoca que tenían los terrestres sobre estos señores Anunnaki. Por eso el título, el inmortal, el que vive para siempre. Estaba en el país de Ken, en ese año, en el 363. Estaba en el país de Ken. Estaba acompañado por sus guerreros, pues los enemigos habían conspirado contra su señor. Los enemigos son otros Anunnaki. Horus, que es nieto de Ra, el medidor alado, llegó a la barca de Ra. Él le dijo a su antepasado, o sea, le dijo a Ra o Marduk: oh halcón del horizonte, he visto al enemigo conspirando contra tu señorío, aquí en el territorio del Sinaí, de Egipto, que es el territorio de Ra o Marduk. He visto al enemigo conspirar contra tu señorío para arrebatarte la corona luminosa, la corona del Alto y el Bajo Egipto que correspondía a Marduk, a Ra. Entonces Ra, el santo, el halcón del horizonte, le dijo a Horus, el medidor alado: noble vástago de Ra, mi descendiente, ve rápido, derriba al enemigo al que has visto. Así comienza un relato inscrito. Inscrito significa que es un escrito para que dure mucho tiempo. Por eso se utiliza inscrito y no escrito. Así comienza un relato inscrito en las paredes del templo de la antigua ciudad egipcia de Edfu. Creemos que es la historia de lo que solo pudo denominarse la primera guerra de las pirámides, o la guerra de la pirámide en singular. Una guerra que tuvo sus raíces en la interminable lucha por el control de la Tierra y de sus instalaciones espaciales, y en los tejemanejes de los grandes Anunnaki, especialmente Enki o Tap en Egipto, y de su hijo Ra o Marduk. Según Manetón, aquel sacerdote que se le instruyó para que escribiera la historia antigua de Egipto, según Manetón, Tap o Enki entregó el dominio de Egipto después de reinar 9000 años. Le entregó a su hijo Marduk el dominio en esa región ahí en Egipto.
Pero el reinado de Ra se interrumpió tras solo 1000 años. Fíjense cómo viven esta gente, ¿no? Tienen un ciclo de vida diferente al de nosotros, ¿no? Un año aquí en la tierra, para ellos es un año, para nosotros son 3600 años que han pasado, ¿eh? El ciclo de vida distinto de ellos y nosotros. Por eso los terrestres creen que ellos son eternos, inmortales. Dice, el reinado de Ra, después que se lo recibió de su padre Tab, se interrumpió tras solo 1000 años, debido a que al diluvio, según nuestras conclusiones, dice Zecharia Sitchin. Después, durante 700 años, vino el reinado de Shu, que ayudó a Ra a controlar los cielos de la tierra, y los 500 años de reinado de Heb, el que amontona la tierra, un trabajo de recondicionamiento de todo el terreno que fue inundado por el diluvio. A eso se está refiriendo, organizar la tierra de nuevo. Controlar los cielos de la tierra y todo eso, ¿no? El que amontona la tierra, Heb. Fue en aquella época hacia el 10.000 antes de Cristo, cuando se construyeron las instalaciones espaciales, el espaciopuerto del Sinaí y las pirámides de Gizeh. Zecharia Sitchin, en base a los textos antiguos que él ha consultado, consigue descubrir la fecha en que se construyeron las pirámides, 10.000 años antes de Cristo, cuando se construyeron las instalaciones espaciales, el espaciopuerto del Sinaí y las pirámides de Gizeh. Ahí está la data de la construcción, la fecha de la construcción de las grandes pirámides. Aunque se supone que la península del Sinaí, donde se construyó el espaciopuerto y las pirámides de Gizeh, se mantuvieron neutrales bajo la égida de Niñarsak, cuando estaban bajo el comando de la media hermana de los dos, estuvo mucho tiempo neutral. Resulta dudoso que los constructores de estas instalaciones, Enki y sus descendientes, tuvieran realmente la intención de renunciar a su control. Entonces sucedió como hoy, o sea, hicieron el contrato, el acuerdo, sí, vamos a dejarle la península del Sinaí y el espaciopuerto a nuestra media hermana Sud, que ella administre, y porque ella es neutral, no va de acuerdo ni con Enki ni con Enlil, no se va de uno de los dos lados, entonces le entregamos eso y que eso sea la garantía de paz. Ese fue el acuerdo. Pero, dice que estaban mintiendo. Eso fue para apaciguar la cuestión. ¿Sabe a qué me recuerda eso, señor? Algo que pasó recientemente con el problema de Ucrania. Se reunieron Putin, Petro Poroshenko, que era el presidente de Ucrania, anterior al payaso que está hoy, Zelensky. Se reunió también Hollande, presidente Hollande de Francia en esa época, y la primera ministra alemana, Angela Merkel. Se reunieron en Kiev, la capital de Ucrania, y firmaron los acuerdos de Kiev. ¿Para qué? Para que se pacificara Ucrania. Porque Ucrania estaba atacando a los ucranianos del este, que son de habla rusa, pero son ucranianos, le estaba masacrando. Porque quienes tomaron el poder en Ucrania, alentados por Europa y Estados Unidos, no querían expulsar a todo lo que fuera de Rusia. Entonces firmaron esos acuerdos. Y el año pasado, para que consiguiera la paz, los acuerdos de Kiev, pueden consultarlo en internet. Putin, el de Francia en esa época, el de Ucrania en esa época, y Angela Merkel en esa época, la alemana. ¿Y qué pasó? El año pasado no, fue en marzo ahora, en este año, 2023. La primera que soltó la gran mentira fue la vieja mentirosa esa, Angela Merkel, que era tenida como un gran personaje en Europa, seria. Se levantó la falda, mostró lo que realmente era una vieja mentirosa, hipócrita. La primera que soltó eso, no, la estaban entrevistando. Es que ese acuerdo de Kiev lo firmamos sabiendo que eso no iba a dar resultado. Era simplemente para darle tiempo a Ucrania que se armara, que se rearmara. Engañamos a Putin. A los pocos días lo confirma el de Francia, Hollande.
Sí, es verdad lo que dijo Angela Merkel. Lo firmamos el acuerdo, engañamos a Putin y era simplemente para darle tiempo a Ucrania que se rearmara. ¿Ve la hipocresía? Los que se presentan como garantes demócratas y serios, que vienen a darnos salvos aquí a América Latina cada vez que hay una elección, representantes europeos para garantizar la limpieza de las elecciones. Son unos puercos mentirosos, hipócritas, ¿ves? Angela Merkel, Hollande de Francia. Y allá aparecen con la foto, todo serio, al lado de Putin y de Poroshenko, los garantes de la paz en Ucrania. Un monte de mentirosos, y el Poroshenko lo sabía también. Y los rusos, que tienen otra moral, otra ética, son diferentes a estos occidentales, mentirosos, hipócritas, creyeron en esas personas. Hollande de Francia, Angela Merkel de Alemania, y por detrás de ellos dos está Estados Unidos, aunque no mandó representantes, pero son colonias de Estados Unidos los europeos. Ya venían con el plan, engañamos a Putin, firmamos el acuerdo y le dijimos que ese va a ser el acuerdo que va a garantizar la paz, y es mentira. Y le mandamos armas a Ucrania, porque quienes le mandaron las armas se las vendieron a Ucrania son los estadounidenses, los europeos, Alemania y Francia. Fíjense la hipocresía hasta dónde llega de esta gente, que están todavía vivos. Y acusando a Ucrania, a Rusia de que es el demonio, ¿no? Que es el diablo ahora totalmente. Invadió a la pobre Ucrania y la está acabando y está destruyendo. Y la gente se cree esas historias hipócritas. Pues traicionaron todo, ya lo sabían de antemano, y dice Secharya Sitchin que lo mismo pasó con este acuerdo entre el clan de Lili Enki, para mantener la paz y mantenerse neutrales y alejados de querer poseer el espacio puerto y en la península del Sinaí. Y el control de la Gran Pirámide, que es parte fundamental del plano de aterrizaje de las naves ahí en el espacio puerto. Por eso dice Secharya Sitchin que dice, aunque se supone que la península del Sinaí, donde se construyó el espacio puerto, y las pirámides de Gizeh se mantuvieran neutrales, se supone, bajo el mandato de Niñarsak, resulta dudoso que los constructores de estas instalaciones, que fue el clan de Enki, y sus descendientes tuvieran realmente la intención de renunciar a su control. Existe un texto sumerio que comienza con una descripción idílica al que los expertos han llamado el mito del paraíso. Los expertos a todos le meten el mote de mito, de mitología. Esos expertos europeos estadounidenses tienen esa manía de llamarle todo mito. Eso no es mito, es historia, dice Secharya Sitchin. Dice, el mito del paraíso. Su título original fue Enki y Niñarsak. Y los expertos europeos le llaman entonces mito del paraíso. El nombre original es Enki y Niñarsak, dos personajes concretos de los Anunnaki. Y consiste de hecho en una historia acerca de las relaciones amorosas por motivaciones políticas mantenidas entre ambos, entre Enki y Niñarsak, su media hermana. Ya sabemos que tuvo como 3 hijas, Enki con ella, procurando el varón y no consiguió. Y ella tuvo un hijo también con Enlil, que es Ninurta, allá en el planeta Nibiru. Lo tuvo. Dice Enki Niñarsak, y consiste de hecho en una historia acerca de las relaciones amorosas por motivaciones políticas. ¿Por qué? Porque Enki quería tener un hijo con su media hermana Niñarsak, que le garantizaba el poder heredar el poder en Nibiru. Y aquí en la tierra también. Por eso se dice relaciones amorosas mantenidas entre ambos por motivaciones políticas. Mantenidas entre ambos, el relato del pacto al que llegaron Enki y su hermanastra Niñarsak acerca del control de Egipto y de la península del Sinaí, de las pirámides y del espacio puerto. La acción de la historia se sitúa después de la división de la tierra entre los Anunnaki después del diluvio, cuando se le concedió Tilmun, o sea, la península del Sinaí, a Niñarsak, y Egipto al clan de Enki. Según el texto sumerio, Enki cruzó los lagos pantanosos que separaban a Egipto de la península del Sinaí
el mar de los juncos se le dice, que por donde pasó el pueblo de Israel también por ahí se han inventado esa historia. El mar de los juncos, la región pantanosa que todavía está por ahí, entre la península del Sinaí y el valle de Egipto. Enki cruzó los lagos pantanosos que separaban Egipto de la península del Sinaí y fue hasta la solitaria Niñarsá para entregarse a una orgía de amor. La pasión con fines políticos. Enki no desistía de ir a tener un hijo varón con su media hermana, como ya lo tenía Enlil con ella, que su hijo era Ninurta. Y dice el texto antiguo, a la que estaba sola, porque ella decidió vivir sola en la montaña del Sinaí, y Ninurta, su hijo, le arregló todo el territorio para que tuviera vegetación, aguas, mineros, minería grande. Le adecuó toda esa región de piedra caliza para que fuera un paraíso para ella, como un paraíso, ¿no? le hizo presas para el agua, controlar el agua, todo. Pues ella vivía ahí sola, la reina de todo eso. Recuérdense que Anu le había prohibido a ella casarse, no, nunca te me vas a casar. Y así ella lo hizo, nunca se pudo casar. A la que estaba sola, a la dama de la vida, señora del país, porque ayudó a crear a los terrestres, dama de la vida, y era la doctora de todos los Anunnaki. Enki fue hasta la sabia dama de la vida, hizo que su falo regara los diques, hizo que su falo sumergiera los juncos, derramó su semen dentro de la gran dama de los Anunnaki, hablando de que tuvo relaciones sexuales con ella. Derramó su semen en el vientre de Niñarsak. Ella recogió el semen en su útero, el semen de Enki. Esa gente no conocía de preservativo. Era un relacionamiento y una barriga. Lo que Enki buscaba en realidad era tener un hijo con su hermanastra, pero el vástago fue una niña. Entonces Enki le hizo el amor a esta tan pronto se hizo joven y hermosa, ¿ves? A su propia hija, porque eso era, había posibilidad también con la hija, con la nieta, si le nacía un varón, de que heredara. Pero él sigue insistiendo, espera que crezca la niña que él tuvo y va y se acuesta con ella también, después con la nieta y hace lo mismo procurando el varón y nunca le nació. Un desenfreno. Ese es el mismo Dios griego que los griegos lo llaman de Urano, que fue capado por su hijo Cronos en conjunto con la mamá de Cronos, que sería Niñarsak. ¿Para qué? Para que parara con ese desenfreno. Es el Enki, aquí de los sumerios y el Taz de los egipcios. Dice, lo que Enki buscaba en realidad era tener un hijo con su hermanastra, pero el vástago fue una niña. Entonces, o sea, el que nació fue una niña. Entonces Enki le hizo el amor a la niña, después que creció. Mira, tuvo que esperar años. A esta tan pronto se hizo joven y hermosa, o sea, una moza ya menstruada que ya puede tener hijos. En cuanto se hizo joven y hermosa. Y más tarde a su nieta, la hija de esta también, esperó que creciera, intentó tener un hijo con ella, le hizo el amor. Ve, la moral que nosotros tenemos, uno puede decir, pero eso era un inmoral. Pues eso es la moral que nosotros tenemos, que nos implantó la religión, nos implantó eso en la cabeza. Y que eso viene de Dios, dicen. Pero que los dioses son ellos, entonces no teníamos ninguna moral. Y la que nosotros tenemos hoy, porque ellos eran los dioses, los terrestres lo ven como que ellos son el origen de esas cosas, entonces ellos no tenían esos disparates en la cabeza. No me puedo casar con mi hermana, pero sí puedo tener hijos con ella. Ahora, con mi hermanastra me puedo hasta casar y tener hijos con ella. ¿Ve? Otro tipo de visión, que no puede ser tan ingenuo, comenzar a juzgar desde la moral que nos ha metido la Iglesia Católica. Y llegó aquí y a la gente que tenía dos mujeres en la casa, el padre le echaba una maldición. Tiene que mandar a una de las dos para su caso. Dios no quiere que usted tenga dos mujeres. Y el pobre hombre tenía que mandar a una de las dos.
Y la pobre mujer, ¿quién la sostenía? ¿Quién sabe? Se metía a prostituta para poder mantener a ella y a su hija. Y los padres no hacían ni así para ayudarla. Solo le mandaban el castigo, ¿no? Ella que se arregle. Usted no puede casarse porque usted es un desgraciado. Tiene 2 mujeres en la casa. Entonces, un desgraciado quiere decir que usted es fuera de la gracia, ¿no? Esa es la prédica idiota de los sacerdotes hasta el día de hoy, se sigue haciendo, ¿no? Que ellos se sienten que ellos son los que deciden sobre la moral de la gente. Unos inmorales que se pasan la vida entera violando a miles de niñas, hasta el día de hoy siguen haciendo. Y van a hablarle de moral a los otros. Nunca se casan, rechazan el matrimonio y quieren ir a darle hablas de matrimonio a los otros. ¿Cómo que tiene que ser un matrimonio serio, como Dios quiere? Ellos que nunca se casan, no quieren. Esa hipocresía la seguimos manteniendo, ¿no? Se siguen viendo hasta el día de hoy. Dice, lo que Enki buscaba en realidad era tener un hijo. Entonces tuvo hasta con la nieta, se acostó con la nieta. Y más tarde a su nieta, dice, como consecuencia de estas actividades sexuales nacieron un total de 8 dioses, 6 hembras y 2 varones. Enfurecida por el incesto, oye que se le llama incesto a eso, ellos no le llamaban así. Niñarsá utilizó sus conocimientos médicos para hacer enfermar a Enki, para ponerle un pare. Ya basta. Utilizó sus conocimientos médicos para hacer enfermar a Enki. Los Anunnaki que estaban con él rogaron por su vida. En el texto antiguo se dice que Niñarsá le mandó con una cosa mágica a Enki, un juramento mágico. Se habla como de magia, o sea, el lenguaje, usa otro lenguaje, pero aquí se dice claramente que es lo que ella era doctora y le mandó un cierto tipo de veneno que iba matando a X poco a poco para que parara con ese desmán. ¿Qué mujer aguanta eso? La psicología femenina no aguanta esa cosa de aceptar a otra ahí, porque la psicología femenina es eso, este es mío, eso aquí es mío, el territorio humano aquí es mío, ese hombre es mío, nadie, la otra no puede, aunque aparecen muchas mujeres que se reparten un hombre, de ahí de todo. Entonces ella, para ponerle freno a eso, como médico, le hizo enfermar a Enki. Los Anunnaki que estaban con él rogaron por su vida, pero Niñarsá estaba decidida. No lo miraré con el ojo de la vida hasta que haya muerto. O sea, no quiero ni verlo hasta que se muera. O sea, se le metió un odio después que Enki hizo esas cosas y no quería ni verlo. Eso es lo que está diciendo. No lo miraré con el ojo de la vida hasta que haya muerto. La mujer estaba decidida a que se muriera con las cosas que ella le dio. Satisfecho al ver que al fin Enki había sido detenido, entonces le rogaron tanto que ella decidió curarlo de los mismos venenos que le había dado. Los otros Anunnaki le imploraron que no, porque es uno de los grandes jefes, ¿no? Que no puede matar a Enki así. Entonces ella lo perdonó y lo curó de esos males. Pero él primero tuvo que prometer que nunca más se iba a acercar a ella en cuestiones de buscando sexo con ella más. Tiene que apartarse de ella para siempre en esas cosas. Y él aceptó el compromiso. Satisfecho al ver que al fin Enki había sido detenido, Ninurta, que había ido a Tilmun, recuérdense que Niñarsá es la madre de Ninurta. Satisfecho al ver que al fin Enki había sido detenido, Ninurta, que había ido a Tilmun para una inspección, volvió a Mesopotamia para dar cuenta de los acontecimientos en una reunión a la que asistieron Enlil y sus hijos Nannar-Sin, Utu Shamash e Inanna Ishtar, su nieta. Utu y Inanna eran nietos de Enlil, el hijo era Nannar-Sin. No dan, o sea, 2 hijos se reúnen en Mesopotamia con Enlil. Ninurta, que es hijo de él, con Niñarsá, la que Enki le metió a las 3 hijas y los hijos. Y fue que nació en Nibiru. Y Nannar-Sin, que es hijo de Enki, con su esposa aquí en la tierra, una Anunnaki que tomó el nombre de Ninlil.
y con 2 nietos que son Utu o Shamás e Inanna e Istar, que son gemelos los dos, hijos de Nanar Sin, nietos de Enlil. Él se junta, Ninurta se junta con estos 4 que son del mismo clan, ahí en Mesopotamia, para dar cuenta de los acontecimientos en una reunión a la que asistieron estos 4. No dándose por satisfecho, Enlil le ordenó a Ninurta que volviera a Tilmún y que trajera a Niñarsá con él, para confirmar realmente lo que Enki había hecho. Pero mientras tanto, Niñarsá se sintió culpable por lo que le había hecho a su hermano y cambió de opinión. O sea, el veneno que le había dado, se sintió culpable, que se iba a morir. Niñarsá sentó a Enki junto a su vulva y le dijo: hermano mío, ¿qué te duele? Tras ser curado por ella, parece que le puso la cabeza en el regazo de ella, ¿no? Junto a su vulva, dice. Le dijo: hermano mío, ¿qué te duele? Tras ser curado por ella, Enki le propuso compartir juntos los señoríos de Egipto y del Sinaí. O sea, el tipo quiere apropiarse del espacio puerto después que hicieron un acuerdo con el otro clan, ¿ven? Era mentira. Compartir juntos los señoríos de Egipto y del Sinaí, asignando tareas, cónyuges y territorios a los 8 dioses jóvenes. Por eso le decía, ¿no? Relacionamiento amoroso sexual con fines políticos. El hombre estaba atrás del poder. Quitarle el poder a Niñarsá y que lo compartiera con él y no con el clan de Enlil. O sea, la jugada sucia por debajo, ¿ves? El ejemplo que le puso de los europeos contra engañando a la buena voluntad y la honradez de Putin. Dice: compartir juntos los señoríos de Egipto y del Sinaí, asignando tareas, cónyuges y territorios a los 8 dioses jóvenes que habían nacido en su relacionamiento. Que Abu, y aquí lo va nombrando entonces, que Abu sea quien domine las plantas, que Nintuya sea el señor de Magán, en Egipto ahí, que Ninsutu se case con Ninasu, que Ninkashi sea la que satisfaga a los sedientos, productora de alimentos, que Nasi se case con Nindara, Asimua se case con Ningisida, uno de los hijos de Enki, que Nintu sea la reina de los meses, que Inshak sea el señor de Tilmún, que todo se quede entre nosotros, deja el clan de Enlil fuera, únete conmigo. Los textos teológicos egipcios de Menfis sostienen también que vinieron a ser 8 dioses del corazón: la lengua, los dientes, los labios y otras partes del cuerpo de Tap. ¿Ve? Los hijos se le da nombre según sus atribuciones y sus conocimientos. También en este texto, al igual que en el mesopotámico, Tap asigna a estos dioses moradas y territorios. Después de formar, o sea que hay otro texto en Mesopotamia, igual que ese texto egipcio, que confirma lo mismo. Después de formar a los dioses, hizo ciudades, estableció regiones, puso a los dioses en sus moradas sagradas, construyó sus santuarios, estableció sus ofrendas. Y todo esto lo hizo para dar regocijo al corazón de la Señora de la Vida, comprarla para que compartiera con ella el poder en el espacio puerto. Si, como parece, estos relatos tuvieran una base real, las rivalidades que se engendraran con tan confusos parentescos no podrían más que agravarse con los tejemanejes sexuales que se le atribuyen también a Marduk o Ra, el hijo de Enki, también que practicó la misma cuestión. El más significativo de estos, hablando ahora de Ra, de estos manejes y tejemanejes, el más significativo de estos fue el que se aseguraba que Osiris era realmente hijo de Ra y no de Heb, concebido cuando Ra se había unido en una ardí con su propia bisnieta, como hacen los Anunnaki. Hay gente que, yo vi casos de mucha gente que, muchachas que tienen relacionamiento con sus medios hermanos y se meten en unas crisis mentales. Qué horrible, un sufrimiento horrible. ¿Por qué? Porque la moral religiosa, transmitida a través de las escuelas, la formación de la iglesia, en la familia,
le enseña que eso es cosa del diablo, que eso es prohibido, que eso no se hace. Entonces, la atracción humana es más fuerte que esas normas morales. Y se da la cuestión, como se sigue dando hasta el día de hoy. Entonces, esa persona entra en unas crisis que no encuentran con quién hablar eso, porque con cualquier persona que la hablan, con esos esquemas que tiene, lo va a ver como un escándalo. Y temen la condena. Pero esas cosas siguen pasando y uno tiene que tener la mente abierta y no convertirse en juez de esas cosas, sino tratar de entender a esas personas, la situación que hay. Que no se trata de niños, de adultos. Y por la moral que tenemos, la moral religiosa que nos lleva a fácilmente querer condenar o demonificar a esas actitudes que siguen sucediendo. Hay que ser comprensible con esas cosas que pueden pasar hasta en tu propia familia. No ser juez de esas cosas y condenar así tan fácilmente, ¿no? Hay que entender la realidad y de dónde eso viene. Los mismos Anunnaki hacían eso. Y no había nadie que le dijera, tú te vas para el infierno, Dios no quiere eso. Eso no existía. Eso es las religiones que le han metido en la cabeza a la gente. Y con seguridad los terrestres practicaban estas cosas porque lo veían en ellos, en los Anunnaki. No ve, la moral llega con las religiones para controlar a las personas. La moral del pueblo de Israel, el pueblo que seguía al tal Yahvé ese, que no tiene nada que ver con Israel actual, ¿no? La moral se la mete Moisés a través de los mandamientos. Ellos no tenían esas cosas, tenían otras maneras de ver las cosas, ¿no? Como le estaba diciendo, los campesinos en muchos de nuestros países conviven con dos mujeres en la casa. Y a veces se rechazan y a veces las dos se aceptan. A veces la situación es tal que hay tan pocos hombres en un local y muchas mujeres que ellas se combinan. Bueno, vamos a casarnos con el mismo porque no hay más. Y conviven las dos, se los reparten a él. Y llega el padre y comienza a demonizar todo, ¿no? Entonces son dos desgraciadas porque están conviviendo con un hombre, las dos. Están en pecado. Dios no quiere eso. Y por ahí comienza el motorcito en la cabeza de la conciencia y la culpabilidad. Y por ahí se mete toda esa basura que muchas terminan hasta pidiéndole perdón a Dios porque han pecado, ¿no? Dice los textos... Dice, si como parece estos relatos tuvieran una base real, las rivalidades que se engendraran con tan confusos parentescos no podrían más que agravarse con los tejemanejes y sexuales que se le atribuyen también a Ra o Mardú, el hijo de Enki. Y el hijo sigue haciendo lo que el padre hizo. El más significativo de esto fue el que aseguraba que Osiris era realmente hijo de Ra y no de Heb, concebido cuando Ra se había unido en un ardid con su propia bisnieta. Y esto, como ya dijimos, se encuentra en el centro del conflicto entre Osiris y Set. ¿Por qué tenía que codiciar Set el Bajo Egipto, que se le había concedido a Osiris cuando a él se le había asignado el Alto Egipto? ¿Por qué Set codicia las tierras de Osiris y llega al punto de matar a su medio hermano para quedarse con el Bajo Egipto, o sea, la parte donde están las pirámides, allá cerca del Mediterráneo? A Set se le dio el Alto Egipto, ¿no? Lo que hoy es por ahí parte de Sudán. Porque él codiciaba, el problema ya viene de la cuestión amorosa entre el papá y la mamá de Set. Y Ra con su bisnieta hizo un tejemaneje, se unió en un ardid con su propia bisnieta. Y esto, como ya dijimos, se encuentra en el centro del conflicto entre Osiris y Set. ¿Por qué tenía que codiciar Set el Bajo Egipto, que se le había concedido a Osiris, cuando a él se le había asignado el Alto Egipto? Las explicaciones de los egiptólogos se basan en la geografía, en la fertilidad de la tierra. Por ahí que se van los egiptólogos, expertos europeos, se van por esa línea intentando entender el porqué que plantea Zecharia Sitchin, la guerra
entre Set y Osiris, el asesinato de Osiris por parte de Set. Entonces dicen, era cuestión de la geografía, procurando territorios más fértiles, por ahí que se van los llamados expertos egiptólogos. Zecharia Sitchin lo cuestionan, están perdidos. Dice, las explicaciones de los egiptólogos se basan en la geografía, en la fertilidad de la tierra. Entonces ahí viene lo que Zecharia Sitchin siempre señala, le mete un pero a esas cosas de las cuales los expertos están muy convencidos, le pone un pero, como hemos demostrado, había un factor más, un factor que desde el punto de vista de los dioses era más importante que el número de cosechas que podía dar una región. O sea, esta parte que dice Zecharia Sitchin era mucho más importante que ese factor geográfico, territorial o fertilidad de tierra, eso era secundario. El factor más importante era el amoroso, tenía que ver con los relacionamientos entre ellos. Dice, era más importante que el número de cosechas que podía dar una región. La gran pirámide y sus compañeras de Iset, eso era lo más importante que la cuestión de las tierras y la fertilidad. Set quería el control del Bajo Egipto donde estaban las pirámides y la región del Sinaí, el control del poder espacial, el espacio puerto. Esa es la visión que él tenía, el ojo puesto en eso. No era infertilidad de tierra ni nada. Dice, la gran pirámide y sus compañeras de Iset, el control, aquel que las controlaba compartiría el control de las actividades espaciales, de las idas y venidas de los dioses, del vital enlace de suministro desde y hacia el 12º planeta. Ahí es que está la cuestión, señor. Set tuvo éxito en sus ambiciones durante un tiempo, tras superar a Osiris, pero en el año 363, después de la desaparición de Osiris, el joven Horus se convirtió en el vengador de su padre y lanzó una ofensiva contra Set, la primera guerra de la pirámide. El hijo de Osiris, que nació después que el padre había muerto, la esposa de Osiris, como ya les dije, que era Isis, era medio hermano. Después recuperó partes del cuerpo de Osiris y con una ayuda genética, parece de Nigisida, y ella misma se fecundó con partes del ADN de su esposo que ya había muerto, Osiris, y nació Horus, que ella lo escondió de Set, que tenía el poder, que era de Osiris, para que no matara al descendiente de Osiris, porque si apareció un descendiente directo de Osiris, Set tenía que irse, porque por ley le correspondía el lugar al descendiente directo de Osiris. Y Set estaba seguro que Osiris no tenía descendiente, porque lo mató y no tenía hijos cuando lo mató. Pero Isis se autofecundó y escondió el hijo cuando nació de la visión de Osiris, de Set, para que Set nunca supiera dónde estaba ese hijo, hasta que fue grande ya un hombre, y ahí cuando es hombre que lo presenta ante los otros dioses. Dice, Set tuvo éxito en sus ambiciones durante un tiempo. O sea, capturó las tierras de Osiris en el sur. Está el espacio puerto porque lo mató. Set tuvo éxito en sus ambiciones durante un tiempo tras superar a Osiris, pero en el año 363, después de la desaparición de Osiris, el año 363, recuérdense que fue el año en que comenzó esta parte que dice, en el año 363 su majestad Ra, el santo del halcón del horizonte, el inmortal, Horus llegó donde ahí le dijo, tus enemigos están llegando y Ra lo manda que los destruya. Así comenzamos en el mismo año. En el año 363, después de la desaparición de Osiris, o sea, Horus le está diciendo a su abuelo Osiris, hay que atacar a Set, que vienen, son tus enemigos que vienen a
a querer controlar, seguir controlando el espaciopuerto ahí y las pirámides en la región del Sinaí. En el mismo año, en el año 363, después de la desaparición de Osiris, o sea, 363 años después de que Osiris desapareció, o lo desapareció el hermano del Set, el joven Horus se convirtió en el vengador de su padre. O sea, tenía ya el tipo más de 300 años. Se convirtió en el vengador de su padre, Osiris, y lanzó una ofensiva contra Set, la primera guerra de la pirámide. Como hemos visto, también fue la primera guerra en la cual los dioses involucraron a los hombres, a los terrestres en su guerra. Ahí, con Horus, en esa guerra por la pirámide de Egipto, pero el control, fue la primera vez que se formó un ejército de terrestres, aprendieron a guerrear con los Anunnaki, formando el ejército de Horus. Por eso dice Zecharia Sitchin aquí, fue la primera guerra en la cual los dioses involucraron a los hombres en sus pugnas. La primera guerra, el inicio de las guerras. Y los terrestres después de ahí no han parado, hasta el día de hoy, por las mismas motivaciones. Guerra para robar territorio y tener más poder. Alianzas amorosas para facilitar el poder, para tener más poder. No es eso lo que hacían los reyes en Europa, ¿no? Y en otros lugares del continente, aliarse con otros le daban la hija en matrimonio para hacer alianzas militares, tener más poder y ir contra otros, a guerrear por el territorio. Es lo mismo, ¿ves? Se está repitiendo todo. Apoyado por otros dioses, Enki, dioses Enki, o sea, los que reinaban en África, era el clan de Enki, por eso dice dioses Enki, reinantes en África, el vengador Horus comenzó las hostilidades en el Alto Egipto, por la parte de lo que es Sudán, ayudándose del disco alado que Thoth había diseñado para él. O sea, Ningisida o Thoth le diseñó una nave alada, un disco en forma de disco, como decía un ovni hoy. Era la tecnología que usaban los Anunnaki también. Le diseña un disco volador, y lo dice claramente, disco, o sea, no es una nave horizontal, es un disco en forma de disco. Ningisida, que sería como su tío abuelo de Horus, le diseñó un disco al lado, la sabiduría de este hijo de Enki, Thoth, o Ningisida. Disco alado que Thoth había diseñado para Horus. Horus siguió avanzando hacia el norte. Va hacia el norte, hacia donde están las pirámides, hacia el Mediterráneo, que sería el Bajo Egipto. Dice, siguió avanzando hacia el norte, hacia las pirámides. La principal batalla tuvo lugar en la región del Agua, en la cadena de lagos que separaba Egipto de la península del Sinaí. Hay unos lagos ahí, entre el Sinaí y Egipto. Quedan pocos de ellos.